Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Gracias al Señor por una semana más que nos permite reunirnos y avanzando en estos libros maravillosos que el Señor nos ha permitido tener. Gracias al Señor por su bondad y misericordia. Pues esta noche empezamos con este tema acerca de la autoridad de la iglesia y es pues un mensaje, creería yo, fundamental en el sentido de que necesitamos tener este tipo de verdades como fundamento en nuestra vida cristiana, por decirlo de alguna manera, pues para poder crecer, para poder funcionar. Realmente necesitamos saber este asunto de la autoridad. En realidad vamos a ir viendo conforme avancemos cómo es que esto se desarrolla, pero no debemos perder de vista esta palabra, autoridad. Desde que el Señor formó el cielo y la tierra, desde ese momento Él estableció su autoridad para que sostuviera todas las cosas. De hecho, si leemos concienzudamente Génesis, nos daremos cuenta de que su poder y autoridad es el que trae las cosas a la existencia, ¿verdad? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué fue eso? El poder de su autoridad. Pero después de que terminó toda esta restauración de la creación, vemos la primera autoridad delegada, que esto es otro término con el cual debemos familiarizarnos. ¿Y quién fue esa primera autoridad delegada? Fue Adán. A él se le dio toda autoridad, aún de las cosas en lo que se veía en esa arriba de la expansión y dentro de la expansión, cuando se separaron aguas arriba y aguas abajo. Todo animal, toda bestia en el aire, en la tierra y en el mar estaba bajo la autoridad de ¿quién? De Adán. Entonces, desde aquí empezamos a conocer este término, la autoridad. Y es bien interesante porque nosotros debemos aprender a estar familiarizados con esto, ¿verdad? Porque nos vamos a dar cuenta que la autoridad como tal es un principio o el principio gobernante en la administración del universo por parte de Dios. ¿Cómo se administra el universo de parte de Dios? ¿Cómo ejecuta Él su administración? A través de su autoridad, la cual sostiene todo el universo, la cual fue delegada a Adán. Y vamos a ver qué es lo que sucede con este término o con este asunto de la autoridad. Entonces, denme un momentito. Gracias. En cuanto a la autoridad a partir de Adán, bueno, hablamos ahorita de eso, ¿verdad? De la autoridad que Dios usó, usa y delegó en el momento de la restauración de la creación en Génesis. Sin embargo, antes de eso y antes que la tierra estuviera cubierta con agua, antes que la tierra estuviera en completa oscuridad, también habían otras criaturas. Esto lo podemos ver en Jeremías y en Isaías, que en estos tiempos preadamíticos habían otras criaturas vivientes en la tierra. Entonces, todas esas criaturas, toda esa creación fue traída a la existencia por la palabra de
autoridad por parte de Dios. Él estableció leyes que están regidas, y voy a estar repitiendo mucho esto, bajo su autoridad. Leyes naturales que se rigen bajo la autoridad. Por ejemplo, ¿saben ustedes que el mar no se sale de su lugar? Y en algunos casos excepcionales, ¿verdad? Cuando hay un maremoto o algo así, que ahí hay un problema, ahí hay algo que está pasando, ¿verdad? Que tenemos que empezar a darnos cuenta de que desde el principio que nosotros conocemos, a partir de Adán, ahí viene sucediendo algo, ¿verdad? Viene sucediendo algo, y aún antes venía sucediendo algo que se estaba levantando en contra de la autoridad de Dios. Y por ejemplo, ¿qué sostiene al mar en su lugar? La autoridad de Dios, ¿verdad? Lo sostiene, y solo llega hasta ahí. Solo llega hasta ahí, ¿verdad? Los árboles, ¿hasta dónde crecen? Hay árboles muy antiguos que han crecido mucho, ¿verdad? Pero esos árboles, o cualquier árbol, tiene un límite. ¿Qué lo determina? ¿Verdad? La autoridad de Dios. Hay un principio ahí al cual se deben regir los animales, las plantas, los seres humanos, ¿verdad? Nosotros tenemos límites, y a veces en cosas tan pequeñas, nosotros nos salimos de esos límites, ¿verdad? ¿Cuánto debemos comer? ¿Cuánto debemos dormir? ¿Verdad? Nosotros nos rebelamos ante un principio ya establecido. ¿Cuánto deben dormir las personas? 8 horas por lo menos. Y las mujeres deben dormir más horas que nosotros. 9 horas está bien, o 10 horas está bien que duerman las hermanas. Eso está bien. Eso es parte de su sistema y parte de una ley humana, de una ley en cuanto al cuerpo que lo requiere. Eso que requiere el cuerpo es una ley y está regida bajo la autoridad de Dios. Entonces debemos empezar a abrirnos y abrir nuestros ojos ante la autoridad de Dios que existe y que rige absolutamente todas las cosas. ¿Qué rige la autoridad de Dios? Todas las cosas. Entonces vamos a aprender, o vamos a ver en este mensaje qué ha pasado con esa autoridad de Dios. ¿Saben? Dios, como les digo, Dios estableció leyes para todas las cosas, ¿verdad? Para los seres humanos, para los animalitos, ¿verdad? ¿Cómo es que los animalitos viven en la selva y no se salen? Alguna vez se han salido porque los humanos hemos invadido su territorio. Sin embargo, ellos tienen un lugar, un hábitat que los restringe, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un animalito salvaje se sale de su territorio? Ahí andan los seres humanos, ahí andamos detrás para eliminarlo, ¿verdad? Porque se salió de sus límites. Pero ¿quién dialoga con los animales? ¿Quién les dice a ellos, mire, hasta aquí vas a llegar, ¿verdad? Hasta aquí vas a llegar? Hay un principio de autoridad suprema, le podemos decir, o divina, que existe y que rige todas las cosas. Que rige todas las cosas desde que fueron creadas, desde que fueron pensadas, desde que fueron concebidas en el corazón y en la mente de Dios. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasó al principio? ¿Cómo empieza, a pesar de que este relato de la restauración de la creación, del relato de la restauración de la creación está en Génesis? Hemos visto que ese principio es el principio del tiempo que nosotros conocemos, pero esto empezó bastante antes, ¿verdad? Y podemos ver eso en Juan 1:1. En el principio era el verbo o la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Amén. Aleluya. Este principio va mucho más antes que el principio que leemos, o el inicio que leemos en Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El principio de Génesis va antes. Y luego
pasa algo interesante, que es que del versículo 1 de Génesis 1 al versículo 2 sucede algo. Dios creó el cielo los cielos y la tierra, y la creación de Dios es perfecta y fue perfecta. Pero algo sucedió del versículo 1 al versículo 2. Recordemos que las dimensionales que usa Dios son diferentes a las que nosotros usamos. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces estos días de Génesis, ¿verdad?, son relativos al relato que nosotros podemos digerir o podemos asimilar. Entonces del versículo 1 al versículo 2 sucedió algo cataclísmico, algo fuerte, que hizo que la tierra llegara a estar cubierta de agua. Esto es impresionante y eso es interesante. Por tal razón, en algunos lugares hay ciudades y grandes construcciones megalíticas cubiertas de agua, ¿verdad? Eso pasó. Los continentes se ha dicho que han cambiado de forma, pero estamos hablando durante grandes cantidades de años, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así que esto es relativo, ¿verdad?, al relato que nosotros podemos digerir, al relato que nosotros podemos asimilar. En Isaías 14, del 13 al 14, se narra una rebelión. Se narra la rebelión de Satanás. Este arcángel, Satanás, se llamaba antes Lucifer, y ese nombre Lucifer nosotros ahora lo tenemos como algo así negativo, ¿verdad? Lucifer es algo que es intimidante. Sin embargo, ese nombre significa luz bella. Es un nombre que es todo positivo. Y cuando él fue creado, se dice que sonaron trompetas. A él se le llamó la luz, a la estrella de la mañana, ¿verdad? Y él era uno de estos ángeles, bueno, arcángeles. Él era el único que podía estar cubriendo a Dios, se le llamaba el ángel cubridor. Él se estaba autorizado y tenía la capacidad de estar en esa luz inaccesible donde Dios vive, donde existe, pues ahí hay piedras que están en fuego y una serie de situaciones que para nuestra comprensión, bueno, se escapan a nuestra comprensión. Pero este arcángel, se rebeló. ¿Contra qué se rebeló? Nosotros decimos contra Dios, pero debemos ser más exactos. ¿Saben contra qué se rebeló? Contra la autoridad. Y aquí empieza este asunto, ¿verdad? Aquí empieza este asunto que no ha terminado hasta el día de hoy. Mire qué dijo este arcángel. Dijo en su corazón: subiré al cielo, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. ¿Verdad? Eso es algo que debe llamarnos la atención. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día este pensamiento persiste en la humanidad. Persiste hoy día. Tú puedes hacer lo que quieras, nadie puede decirte que no. Ese pensamiento persiste hasta el día de hoy. Nada puede detenerte. Hay situaciones en cuanto, si usted quiere estudiar, si usted quiere trabajar y esas cosas, pues échele ganas, ¿verdad? Esfuércese lo más que pueda. Pero siempre hay algo que nos puede detener. Existe algo. Existe un tope. Existe algo, un límite. Y debemos aprender a conocerlo. Porque muchas veces y casi todo el tiempo vivimos sin límites. ¿Cómo es un niño consentido? Un niño consentido es un niño que no conoce límites, ¿verdad? Que no conoce límites, que para él dice: ¿y por qué me quiere detener? ¿Y por qué no quiere que haga eso? En su mente nunca le pusieron límites. Entonces habla cuando todos están hablando, se va cuando no tiene que irse. ¿Y por qué razón? Porque no tiene límites. Ese muchacho o muchacha no conoce la autoridad. En el universo existe la autoridad. Hay un límite, ¿verdad? Hay un límite. Y a veces pasa estos casos, como el caso de Jacob.
un hombre impetuoso, un hombre tan fuerte en sí mismo, que se encontró con Dios, y Dios, ¿qué hizo? Le tocó la cadera. ¿Saben qué es eso? Un límite. Le puso un límite. Ese hombre no tenía límites, ¿verdad? Tenía un propósito y quería casarse quería casarse con una mujer, y trabajó y se esforzó y quería enriquecerse. Y hay un relato relacionado con Jacob que es bien interesante, ¿verdad? Que con su suegro le dijo, bueno, las cabritas que salgan, no recuerdo, si alguien me puede ayudar con eso sería bueno, pero creo que las que eran pintas o que tenían manchas iban a ser para él, para Jacob, y las que salieran blanquitas o negras iban a ser para el suegro. Creo que así está el relato. Y miren ustedes, ese hombre no tenía límites. ¿Y qué hizo? ¿Verdad? De alguna manera, y ahí hay unos detalles muy particulares respecto a unas varitas y cosas. Entonces ese hombre no tenía límites. No. Sí, hermano, diga. Parece que iba a decir algo. En Génesis 30. Gracias. Muchas gracias. Pues ese hombre no tenía límite. ¿Y qué hizo Dios cuando se encontró con Jacob? Le puso un límite. No sé si ves, ¿verdad? Ya no era el hombre que caminaba así orgulloso o pomposo, ¿verdad? Que se caminaba así alto. Ahora caminaba encorvado, ¿verdad? Mire, eso, ¿qué fue lo que le puso Dios? Un límite. Un límite. Todos necesitamos tener un límite. No podemos vivir sueltos. No podemos vivir así. Tenemos que aprender a vivir limitados. Entonces, lo primero que debemos conocer con respecto a la autoridad, y aunque el tema dice la autoridad de la iglesia, se refiere a la autoridad de Dios en general, que claro, se encuentra representada y debe ser expresada por la iglesia. Hoy día, la autoridad de Dios debe llegar a ser expresada por la iglesia. La iglesia debe representar eso. ¿Cómo representa eso? Tomando esto, tomando lo otro. No funciona así. ¿Sabe cómo funciona? Teniendo un grupo de personas que sean sumisos a su autoridad. Mire, eso es completamente diferente a lo que podemos imaginarnos. Completamente diferente a lo que usted pudiera decir. Hermano, ¿cómo va a decir eso? Nosotros tenemos que conquistar aquí, llegar allá, y esto y lo otro. Y no se le parece a usted esto familiar a decir, subiré al cielo, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Yo subiré y seré. ¿Verdad? No, eso no, olvide eso, porque eso está impreso en nosotros por medio de la naturaleza pecaminosa que se alojó en la humanidad. Y eso está en nosotros, ese ímpetu, esa gana de oponerse y de levantarse contra la autoridad establecida. Muy bien, entonces no olvide esto. Isaías 14 del 13 al 14 narra este asunto de esta rebelión. No lo olvide, léalo, miren las notas y demás asuntos. Esta fue la rebelión que se llevó a cabo, según muchos maestros de la Biblia, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Ahí sucedió esto, que él fue echado del cielo y cayó como un rayo. Y con él la tercera parte de las estrellas, refiriéndose a la tercera parte de los ángeles que él convenció y que él logró convenció para que lo apoyaran en esa rebelión contra Dios, pero en sí contra la autoridad de Dios. Entonces, desde ahí Satanás llegó a ser el diablo. Lucifer llegó a ser Satanás, que tiene cierta connotación, el diablo que tiene cierta connotación, y desde ahí anda como león rugiente. Estos ángeles están en los cielos, ellos son las huestes estas que están en los cielos. Muy bien. Después de esta rebelión de Satanás, mire cómo siguió, ¿verdad? Se desarrolló, avanzó, ¿verdad? Como le dije al principio, este asunto de no acatar la autoridad empieza aquí y no se acaba hasta el día de hoy. Y no se ha acabado, y no se ha terminado. Bueno, después de esta rebelión de Lucifer y la tercera parte de los ángeles, surgió la primera rebelión del hombre.
Entonces viene Dios y en esa restauración que vemos en Génesis 1, coloca a Adán, y después de que edificó a Eva, Adán y Eva están en el huerto del Edén. Y pues ahí tienen sus atribuciones, ¿verdad? Se dedican a comer especialmente el fruto de la tierra, y pues a ver qué otras ocupaciones tendrían. Pero en un momento dado Adán y Eva no están juntos, sino que Eva está sola. Y viene ¿verdad? Y viene Satanás y habla con Eva. Entonces, ¿dónde surge y empieza esta primera rebelión? Cuando Eva empieza y toma decisiones sola. ¿Por qué razón? Porque hay un orden establecido. Dios es la autoridad suprema. Luego Dios delega su autoridad a Adán. Y luego Eva debe sujetarse a su autoridad delegada, que es su marido, que es Adán. Entonces muy diferente hubiera sido, pero esto no pasó así, que ella le hubiera dicho, mira lo que me está diciendo la serpiente. Ah, bueno, entonces resuelven de otra manera. Pero ella decidió por sí misma. Ella decidió sola. Y luego convenció a Adán. Entonces aquí hay unos argumentos bien interesantes que debemos considerar en cuanto a lo que la serpiente le dijo a Eva y lo que Dios le dijo a los dos, ¿verdad? ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva si comían de ese árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué iba a tener como resultado? Que iban a morir. Eso les dijo. Pero lo que les dijo Satanás a ellos es que no van a morir. Van a ser semejantes a Dios. Y me quedo con eso, no lo demás. Lo demás es también importante, pero ¿no les suena familiar? ¿No les suena familiar? Entonces aquí en Génesis estamos viendo una repetición de lo que sucedió antes en la primera rebelión, en la rebelión del arcángel. ¿Qué dijo Satanás? La tercera frase es, y seré semejante al Altísimo. Y luego en Génesis que dice, no van a morir, serán iguales a Dios. El mismo principio. ¿Verdad? ¿Qué es el asunto aquí? Los está llevando a participar de su rebelión. Pero ahora es la rebelión de los seres humanos, ¿verdad? Los seres humanos simplemente en Adán y en Eva se están uniendo a la rebelión de Satanás. Teniendo en su mente y en su corazón, seremos semejantes a Dios. El mismo pensamiento, la misma idea. Oponerse o levantarse contra la autoridad establecida. En este caso, la autoridad de Dios. La autoridad, y Eva, los dos juntos. Y Eva un poquito antes, la autoridad delegada, que sería la autoridad de su marido. Y vamos a hablar estamos queriendo hablar de la autoridad de la iglesia, sí, pero vamos a hablar primero de cómo es el estado de la humanidad con respecto a la autoridad de Dios, la autoridad divina. Debemos saber dónde estamos nosotros hoy día con respecto a esa autoridad. Porque definitivamente lo que a nosotros nos conviene, lo que a nosotros nos sirve es que estemos de acuerdo a esa autoridad. Que estemos conforme a esa autoridad, que nuestros pensamientos, nuestras inquietudes o nuestra fuerza, todo lo que nosotros somos y hagamos debería estar de acuerdo o conforme con la autoridad divina. Pero ¿saben qué? No lo está. Vamos a seguir viendo por qué. Entonces, primero la rebelión del arcángel. Luego, la primera rebelión del hombre que sucede con Adán y con Eva. Luego, en esta rebelión, en esta primera rebelión del hombre, se da la tentación, se da la corrupción que es introducida por Satanás
mediante ese diálogo. Nosotros hemos escuchado, pero vuelva a escucharlo. No dialogue con Satanás, ¿verdad? Viene Satanás y mejor hay que resistirlo, irnos por otro lado, pero nunca, nunca, nunca escuche a Satanás. ¿Qué va a transmitirle? ¿Qué le va a dar a usted? ¿Lo va a colocar o la va a colocar en tentación? ¿Lo va a corromper o la va a corromper? Eso es lo que hace Satanás. ¿Y qué tuvo como resultado al fin Adán y Eva? Ser expulsados del huerto, ser expulsados del disfrute, ser expulsados, ¿verdad? Ya no tenían acceso a nada por esa corrupción, por haber caído en esa tentación, ¿verdad? Por haber empezado ese diálogo y decir, pues sí, ¿verdad? De veras, ¿verdad? Cualquier cosa que se oponga a la autoridad de Dios principalmente, pero a su autoridad delegada a través de su marido a las hermanas, para nosotros los varones a través de la autoridad de Cristo, a la que debemos estar sujetos, ¿verdad? Eso es algo que debemos saber, que debemos comprender, porque por eso es que a veces estamos como estamos, tenemos este dicho, ¿verdad? Estamos como estamos y empezamos a indagar, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Será que doy mi ofrenda? ¿Será que doy mi diezmo? ¿Será que doy mi 5%? ¿O será por otra cosa? ¿Será que tengo alguna conducta pecaminosa? ¿Será que esto? Empezamos a ver en nuestro vivir diario y luego nos topamos con esto. ¿Será acaso que yo estoy actuando de forma rebelde? ¿Verdad? Me estoy oponiendo a la autoridad de Dios, a la autoridad delegada, Señor Jesucristo, ¿verdad? Es algo que pueda y debería sonar un poco fresco o algo que tal vez, no sé, nunca lo hayamos escuchado, pero no debemos pasar esto por alto bajo ninguna circunstancia. Hay un orden, hay una autoridad, hay un límite, ¿verdad? Hay un límite para todo, hay un límite de velocidad, ¿verdad? En Guatemala en Guatemala han hecho esto que en muchas colonias las cierran, construyen una pared y luego cierran y le hacen una puerta, porque por la seguridad por un lado, por la privacidad, entonces y ahí estas colonias ya no se pueden recorrer como antes, ahora hay límites, esas paredes, esas puertas, ¿verdad? Constituyen límites para nosotros, para todo hay un límite, todo tiene un límite, nuestra misma existencia. Mire lo que hizo Dios después de este asunto de Adán y Eva. No van a vivir mucho tiempo, ahora van a vivir menos, ya no, vivir 900 años, no, 120, sí, mucho, ¿verdad? Está bajo el límite hasta de la vida humana. Nos puso un límite. Esto es bien interesante, que debemos aceptar, que debemos conocer, debemos darnos cuenta que tenemos nosotros un límite. Bueno, después de que el hombre y la mujer fueron tentados, se corrompieron, ¿verdad? Comieron de ese fruto y se introdujo Satanás como el pecado en la humanidad. El hombre cayó y se constituyó en una persona se constituyó en una persona rebelde. Mire cómo se encuentra con Dios. Todavía hubo esa misericordia. ¿Qué has hecho, Adán? ¿Y qué le contesta? Yo me sorprendo mucho por esa respuesta. Le echa la culpa a Dios de un solo. Esa es mucha rebeldía, ¿verdad? Esa es mucha rebeldía. La mujer que me diste, mire, le echó la culpa a Dios. Ven a veces esas contestaciones de los hijos, de las hijas, y que decimos, qué rebelde. ¿Qué hay que hacer? Hay que aplicar la disciplina. ¿Y qué hizo Dios con Adán y Eva? Se les aplicó la disciplina. Huerto ya no van a tener, ¿verdad? A ver, Adán, ahora vas a comer con el sudor. Antes era fácil, solo extendías la mano, ahora se acaba eso. Mujer, vas a dar a luz con dolor.
y en fin, ¿verdad? Todo esto que sucedió, todo esto que se dio de una manera tan extraña y tan particular, pero que muestra la condición de rebeldía en la que cayó Adán a partir de desobedecer, de caer en ese pensamiento igual que Satanás. A mí me sorprendió mucho esta relación, me sorprendió mucho. ¿Serán igual a Dios? Y eso me parece conocido, eso lo dijo antes también, ¿verdad? ¿Seré igual serán iguales a Dios, como dijo Satanás, ¿verdad? Seré igual a Él, Señor Jesucristo. Y les digo algo, ese pensamiento muy sutilmente lo tenemos en la carne, ¿verdad? Está en nosotros, por naturaleza, ¿verdad? Oponernos a la autoridad. Miren los conflictos internos, ¿verdad?, que hemos padecido en estos países latinoamericanos. ¿Cuál es el asunto? Oponerse. ¿A qué? Al gobierno. Es que no nos gusta cómo gobiernan. ¿Y usted qué le toca? Usted se hubiera postulado o qué sé yo, la situación, pero como no les gusta, pues nos oponemos y a ver, ¿verdad? Esto es así, ¿verdad? Esto es bien interesante y algo que está en nosotros. Los niños traen eso, ¿verdad? Los jóvenes tienen eso y en la adolescencia se empieza a desarrollar y empieza a surgir por esos cambios que tienen en su cuerpo. ¡Ay, Dios! ¿Verdad? Me recuerdo una vez, tenía unos 16, 17 años, tenía un montón de tareas y le dije a mi papá, yo no voy a ir a la reunión. Y se bajó del carro. ¿Qué? ¿Ah? Total, que para hacer la resumida, ahí va a la reunión. Después de una exhortada muy amable que me dio mi papá, ahí en la reunión no vas a faltar. ¿Ah? Nosotros creemos que podemos. O sea, no hubo ni siquiera, papá, me puedo quedar, fíjate que tengo mucho deber. Es esto y esto y lo otro. No, yo no voy. Ya decidimos. Nos oponemos a la autoridad, a lo establecido. Oh Señor Jesús. Muy bien. Eso lo quiero ver ahora. Fíjense que después de la rebelión del hombre, de la primera rebelión del hombre, pues la humanidad se desarrolló. Me sorprendió mucho que dice aquí el hermano que después de la creación pasaron 1656 años, qué número tan exacto, ¿verdad? Se instituyó el primer gobierno. Entonces ya la autoridad de Dios se delegó, ¿verdad? Nuevamente. Hubo una autoridad delegada nuevamente. Entonces, después de ese tiempo y que la autoridad se volvió a delegar, ¿qué hizo la humanidad? Ya organizada de alguna manera. ¿Qué hacen estos? ¿Qué hacen estos hombres y mujeres? Pues se rebelan no contra su gobierno, se rebelan contra Dios nuevamente. ¿Cuál era el propósito de la Torre de Babel? Que la torre llegara hasta los cielos y les permitiera subir hasta allá para tomar el lugar de Dios. ¿No les parece a ustedes familiar nuevamente este asunto? Ya vamos por la tercera. Primero la rebelión de Satanás, después la primera rebelión del hombre. Y aquí nuevamente nos encontramos con otra rebelión. Entonces esto ya es un comportamiento que ya es algo que se repite una y otra vez. Esto ya de hecho es un comportamiento. Los seres humanos que están por supuesto influenciados por Satanás, ¿qué hacen? Cada vez que se juntan, se rebelan, ¿verdad?
Pónganlos juntos y ¿qué van a hacer? Se van a rebelar. No lo dudemos, ¿verdad? Miren, en las situaciones a veces de las congregaciones, hay una situación que no sé qué y que no estamos de acuerdo. ¿Y en qué termina eso? En una rebelión. Y esto se repite una y otra vez, una y otra vez. Los hijos está en su naturaleza rebelarse. Por eso los padres tenemos que aprender a cómo pastorearlos, a cómo restringirlos. ¿Qué hay que hacer? Ponerles, ¿qué? Límites. Y nosotros mismos necesitamos tener límites. Esto que les hablo de la Torre de Babel está en Génesis 9, del 20 al 27. Por causa del tiempo, voy bien rápido. Este es el mensaje número 50 del tomo número 3 de Mensajes para Perfeccionar a los Creyentes Nuevos, del hermano Watchman Nee. Bueno, mire esto que pasa luego. Después de esto de Babel, permítanme, así, esto ya es después del libro. Entonces ya después de esto de la Torre de Babel, Dios viene y elige a Abraham como un modelo. Pero ¿cuál es el modelo? Y aquí empezamos a ver la clave que tiene que ver con el título del mensaje: la autoridad de la iglesia. Otra vez voy a decir esto: la autoridad de la iglesia no la imagine o sea, pueda que la imaginemos así, ¿verdad? La iglesia tiene autoridad y vamos a poder hacer esto y hacer lo otro y aquí y allá, así que unámonos porque la iglesia tiene no se refiere a eso. Mire, de veras es todo lo contrario. No se refiere a eso en lo absoluto. La autoridad que tiene la iglesia es la autoridad que tiene Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia proviene de Dios. Pero nosotros como seres humanos, nuestra participación con relación a la autoridad de Dios es sujetarnos a la autoridad de Dios. ¿No ha usted escuchado esto acaso en algún mensaje, en algún entrenamiento? ¿Qué debemos hacer nosotros? Sujetarnos a nuestra cabeza, que es Cristo. Consultarle al Señor, y todo ese tipo de comentarios asociados con nuestro comportamiento están siempre relacionados con que nos sujetemos, ¿verdad que sí? Siempre va a estar relacionado, ¿verdad? No hay que dejar que las emociones tomen control de nuestras reacciones y de nuestras decisiones, sino que en realidad tenemos que tocar al Señor al grado de que Él nos diga lo que ya decidió para nosotros simplemente seguir. Eso habla de sujeción o habla de sumisión. Entonces Abraham es el primer modelo de esto, de la sumisión. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué le dijo? Sal de tu casa, sal de tu parentela. ¿Verdad? Y allá se fue. Se llevó a su sobrino, pero él le dio a Dios una orden. ¿Y qué hizo Abraham? Se sujetó. Fue alguien que fue sumiso. Esa fue la participación en ese momento del ser humano con relación a la autoridad. Regresémonos a Génesis con Adán y con Eva. ¿Qué le dijo Dios a ellos? Pueden comer de todo, menos de ese árbol. Bueno, ¿qué pasó? Se les dijo qué hacer. ¿Y qué pasó con ellos? Se rebelaron. Mientras que a Abraham se le dijo qué tenía que hacer. ¿Y él qué fue lo que hizo? Pues seguir la orden del Señor. Se sujetó, fue sumiso. Así como en la Biblia nosotros escuchamos que deben ser las hermanas hacia sus esposos, sujetas, tienen que sujetarse a su marido, ¿verdad? Así como los hermanos en la iglesia. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero como nos quedamos un poco cortos con el tiempo, por lo menos para no dejar así esto solo del lado negativo. Así como nosotros en la iglesia nos sujetamos a los ancianos, ¿verdad? Entonces, esto aquí lo que hay es una cadena de sujeción.
yo me sujeto a este se sujeta y así todos nos sujetamos porque todos nos sujetamos a Dios. Ese es el asunto con la autoridad que tiene la iglesia. ¿Cómo manifiesta la autoridad la iglesia? Un montón de gente que se sujeta a Dios. Aleluya. Un montón de gente que escucha la voz de Dios y hace lo que Dios le está diciendo. Esa es la visión de la autoridad. Entonces, miren, solo denme 2 segundos. Perdonen, es que estoy solo y tocaron la puerta. Pues volviendo al asunto de la autoridad, veamos, por favor, recordemos. Ay, perdonen, ya está. Gracias, hermano. Es que les decía que estoy solo y estaban tocando la puerta. Pues podemos ver en este relato, desde antes de Génesis, ¿verdad? La autoridad ha sido establecida. Dios ha establecido su autoridad. Pero hay algo que se opone. En el principio fue Satanás quien se opuso. Convenció a la tercera parte de los ángeles. Convenció a Adán y Eva. Convenció a estos reinos primitivos, digámoslo de alguna manera, después del diluvio. Pero el pensamiento sigue siendo el mismo. Ser igual a Dios. Oponerse a la autoridad. Y miren, nuestros hijos se oponen a nuestra autoridad, que es la autoridad delegada. En los semáforos nos oponemos a la autoridad delegada, y etcétera, etcétera. Bueno, y vemos ahora por Abraham como modelo de sumisión. Esto es maravilloso. Este Abraham y aún su esposa, era una esposa que era sumisa. O al menos esto es lo que nosotros percibimos de ella, aún hasta cuando ella pues tuvo esa risa burlona. Sin embargo, no se muestra que fuera una mujer que no se sujetara, sino por el contrario, era una mujer sujeta. La palabra que usa el hermano en este mensaje es sumisa. Abraham fue sumiso. Esto fue lo que ellos eran, y era lo que Dios buscaba. Recordemos cómo fue, y vuelvo a mencionar a Adán y Eva. Dios esperaba que ellos pues hicieran su función. De hecho, nos podemos ir más atrás. Dios esperaba que Lucifer pues ejerciera su función, pero corrompió su templo, corrompió a los ángeles y mire, fue expulsado. Pues se esperaba que hicieran esto, se esperaba aquí especialmente la sumisión, se esperaba que fueran sujetos y que cumplieran el propósito para el cual habían sido creados. Lo mismo pasó después de Abraham con el pueblo de Israel. Miren, después de que Abraham pues se estableció en la tierra, y conocemos, bueno, puede que conozcamos el relato que de ahí hasta José, que el pueblo de Israel como tal, que salió de Abraham, llegó a estar en Egipto por 400 años y centavos. Pero, permítame, disculpen otra vez. Pero, ¿qué es lo que pasó ya a partir de la presencia del pueblo de Israel en Egipto? Miren, este pueblo de Israel, así, hizo un becerro de oro.
no tuvo problemas, ¿verdad? No tuvo problemas para hacer eso, no tuvo problemas para adorarlo, no tuvo problemas, rapidito lo hizo. ¿Por qué razón? Porque en Egipto eso estaban acostumbrados a hacer. No piense usted que ellos adoraban a Jehová, ¿verdad? No, esta gente no. Si apenas el modelo de adoración y el modelo de la limpieza de los pecados y todo todo este ritual fue establecido ya en el desierto. Pero esta gente venía con estas prácticas egipcias. Las habían adoptado sin ningún problema. Entonces, ¿qué es el asunto? ¿Verdad? ¿Por qué les menciono esto? Porque ellos estaban haciendo este holgorio y este asunto de, de abandonarse de la idolatría, mientras que Dios estaba con Moisés haciendo ¿qué? Estableciendo su gobierno, estableciendo la manera de administrar al pueblo. En otras palabras, estableciendo su autoridad. Pero en la naturaleza humana está eso, que somos como pólvora. Necesitamos un fosforito para que nosotros nos levantemos y pretendamos de una manera muy sutil ser como Dios, ¿verdad? ¿Quién tiene la razón? Yo tengo la razón, ¿verdad? Yo tengo la razón y nada más, ¿verdad? Solo por poner un pequeño ejemplo. Así que vamos a seguir la otra semana. Yo me voy a tener acá por causa del tiempo. Amén, mis amados hermanos. Amén, hermano Josué. Muchas gracias por suministrar, por esta rica palabra que nos acaba de abrir. Amén, mis hermanos, pues siempre nosotros estamos sujetos a la autoridad del Señor. Hacienda para expresar siempre en Él. Amén, mis hermanos, pasamos a nuestra reunión de mutualidad a confirmar la palabra. Pueden abrir sus micrófonos. ¿Y me escuchan bien, hermanos? Amén. Y levantar la mano o abrir el micrófono. Yo lo iré anotando en el orden que me aparezcan aquí para darle la palabra. Amén, mis hermanos. Bueno, mientras se animan, hermanos, yo voy a dar mi porción. Leyes se rigen bajo la autoridad de Dios. Oh Señor Jesús, nosotros así no entendemos por qué nos suceden cosas, pero el Señor en su infinita misericordia, en su infinita gracia, a veces nos hace pasar por situaciones para que nosotros seamos más ganados. Nosotros, perdón hermanos, Él quiere que nosotros siempre hagamos su santa voluntad. Oh Señor Jesús. Adelante, hermana Ana Lucía. Amén, hermanos, porque el Señor no limita. Es impactante lo que tenemos en nuestra naturaleza. En nuestra naturaleza hay rebelión. Eso lo ven con los hijos, en las empresas, que siempre hasta el jefe termina enemigo de todos los empleados, que somos rebeldes. Y lo que él desea que nos unimos es para rebelarnos. Y Dios nos eligió como su casa, pero no para rebelarnos contra él, sino que nosotros debemos de someternos. Él quiere es un pueblo, una iglesia que se ha sometido, pero creo que no va a ser como toda la iglesia, sino los vencedores, que los que venzamos pues esa rebelión que hay dentro de nosotros. Dios ya tiene la autoridad establecida. La autoridad, él delega autoridades como la de a Adán, que fracasó por desobediencia, a Abraham, a Moisés, tuvo autoridades delegadas. Pero la autoridad solo es Dios. Él es el que maneja todo. ¿Cómo nosotros vamos a querer montarnos a derrocar al Señor? Entonces nosotros queremos rebelarnos y eso está en nosotros. Y no solo, lo impresionante es que no es solo Satanás el que quiere tumbar al Señor, sino nosotros también. Es triste que nosotros no para eso, porque eso está en nuestra naturaleza, hasta de niños. Pero si nosotros queremos reinar en vida y queremos traer el gobierno del Señor, Él nos pide sometimiento, ser sometidos los unos a los otros, porque no nos está llamando la iglesia para juntarnos para ganarnos, sino para someternos los unos a los otros.
y obedecer todo lo de Dios. Eso es el deseo del corazón de Dios, que seamos como su Hijo, que obedeció hasta la muerte. Él fue obediente hasta que fue a la cruz y por nosotros. Amén, hermana Ana Lucía. Sigue, hermana Lucinda. Amén, hermanito, gracias. Sí, definitivamente, pues aquí es un retrato claro de lo que eh, nosotros los seres humanos por natural rebeldes. Entonces, pues es maravilloso saber que el trono de Dios se fundamenta en la autoridad, en esa autoridad que Él tiene y que los hechos de Dios proceden de su trono y esto tiene pues el fundamento en su autoridad, porque todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios. Igualmente, todas las leyes físicas del universo se manejan por esa misma autoridad. La misma Biblia se refiere a ello expresando que, que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo que entonces la autoridad de Dios representa a Dios mismo. Y entonces el poder representa todos los hechos que Él ha realizado. El pecado contra el poder es perdonado por más que el pecado contra la autoridad, porque este es un pecado contra Dios mismo. Solo Dios es autoridad en todas las cosas, porque todas las autoridades de la tierra son instituidas por Él. Por eso la autoridad es algo importante, es algo sin igual en este universo y no hay nada que lo sobrepase. Por consiguiente, nosotros debemos servir a Dios y debemos conocer como nuestra autoridad. Entonces le damos gracias al Señor que Él nos llama a servir, pero no debemos desobedecerlo ni a Él ni a las autoridades. Entonces le damos gracias al Señor que hoy nos muestra cuál es ese principio. El principio de Satanás es la rebeldía. Entonces le damos gracias al Señor porque hoy nos llama, nos muestra que Él es la única autoridad en este universo, que nosotros debemos estar sujetos a Él. Todas las esferas donde estemos. El cuerpo de Cristo donde Él nos puso. Amén, hermano. Amén, hermana Lucinda. Sigue, hermana Bella. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Pues tremendo es esto, ver, hermanos, que Satanás no solo pecó contra Dios, sino que se rebeló contra la autoridad. Y lo mismo quiso hacer con nosotros, hermanos. Nosotros no solo pecamos, sino que nos un nivel de Satanás. Y como decía el hermano, ¿no? Nosotros por naturaleza, hermanos, somos rebeldes. Ya lo traemos eso en nuestra carne, hermanos, sí. Imposible ser sumisos. Nosotros por naturaleza no somos sumisos, no podemos someternos. Necesitamos al Señor, que nosotros, Él sea la sumisión, hermanos. De otra manera no podemos. Si el Señor no llega a ser la sumisión, nosotros, pues, no solo es difícil, sino que es imposible, no podemos, hermanos. Necesitamos comer este Cristo precioso, necesitamos comer al sumiso. Él, porque solamente Él es sumiso, solamente Él obedeció a Dios, no abrió ni su boca, hermanos, para defenderse, para rebelarse, hermanos, en contra de Dios, sino que Él siempre estuvo sujeto a lo que era la voluntad de Dios. Entonces, podemos ver, hermanos, que por naturaleza somos rebeldes, pero más que desanimarnos, esto nos tiene que animar, hermanos, porque esto nos hace necesitar al Señor. Necesitamos comer al Señor, necesitamos beber al Señor, pasar tiempos con el Señor, porque solamente, hermanos, Él es el único que puede cumplir el propósito de Dios. Él es el amado, Él es el deseado. Él es el deseo del corazón de Dios, solo Él puede. Entonces, Cristo necesita ser formado en nosotros y a Dios le place formar a su Hijo en nosotros. Entonces, nos abrimos a que Dios haga su voluntad en nosotros, hermanos, conforme a su propósito y conforme a su beneplácito. Amén. Amén, hermana Bella. ¿Algún otro hermano o hermana? Amén, hermano. Mientras se animan, tengo aquí otros apuntes. Hay un principio de autoridad suprema que rige las cosas desde el comienzo.
El Señor desde la creación dijo, hágase los cielos, hágase la tierra, bueno, todo lo que tiene que ver con Génesis, hermano. Es la autoridad del Señor. Qué maravilloso esto. Sigue, hermana Clarita. Amén, hermanos. Qué tema tan maravilloso y cómo el Señor nos lo ha desarrollado. Ahora vemos y tenemos más claro por qué Dios nos pone límites y cómo Dios le ha puesto límites a todo. Qué maravilloso. Realmente Él es un Dios de orden, como de una manera tan preciosa. Y al mismo tiempo, hermanos, si no conocemos la autoridad de Dios, nosotros no estamos en nada. Si no conocemos que hay un Dios y que todo el universo. Él es la única, dice que hay dos voluntades, ¿no? La voluntad de Dios y la voluntad de Satanás. A ver con cuál nos hacemos uno. Y eso depende de si estamos en nuestro espíritu. Y no, eso es tremendo para nosotros, hermanos, porque ahí nos damos cuenta que si no tomamos la autoridad del Señor, el enemigo nos hace, como dice, ropa de trabajo. Así que, hermanos, qué precioso ver, como decía, ¿no? Él es el padre de todas las familias y él es el que ha dicho qué hacer, qué no hacer, qué va, qué no va. Y por otra parte, nos ha dado como autoridad a nosotros a la iglesia. Y ayer estábamos viendo que nadie puede tener autoridad si Dios no le ha subyugado. Si Dios no, si esta persona no ha venido a la cruz y Dios no lo ha, esa persona no, así como dijo Pablo, ¿no? Que todo lo tenía por basura, ¿sí? Así como está diciendo el hermano de Jacob, ¿no? Momento en la vida, si el Señor no nos, a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué este hermano, aquel, está tan entero? No, nada le pasa, no lo sabemos. Pero alabamos al Señor, que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Toca nuestra salud, toca a nuestros hijos, toca a nuestra esposa. Híjole, ya no nos habla la familia. Tantas cosas, hermanos, que comienza el Señor a limitarnos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios celoso y Él no, hermanos. Entonces, imagínense que estuviéramos bien con la familia. Hermanos, sus fiestas mundanas terribles. Eso desde el Señor alabamos que pone, aún hermanos, ahí vemos la limitación del Señor. Aún con los hermanos hay una limitación, ¿no? Hay toda esta limitación es por amor. Entonces, todo el universo se rige por el gobierno de Dios, pero ahora el gobierno de Dios está ¿dónde? En nuestro espíritu. Necesita el Señor regirme y gobernarme dentro de esta es la pelea. El jardín del Edén está aquí adentro. Aquí está el Señor, aquí estamos nosotros y está Satanás. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado la salida? Hermanos, invocar el nombre del Señor, tomar la cruz. Hermanos, si no invocamos el nombre del Señor, tomamos la cruz. Yo me encuentro en situaciones que digo, Señor, oh Señor Jesús, te tengo que invocar, lo tengo que invocar, porque si no lo invoco, hermanos, aquella cosa le abro, como no saben, hemos visto en estas semanas, le abro la puerta al infierno y sale Satanás, se expresa la rebeldía del demonio. Entonces, el Señor ya nos dio la llave, hermanos. ¿Cuál es? Invocar el nombre del Señor, negar nuestra alma y, hermanos, tomar la cruz. Así que alabamos al Señor que este ratón que estaba por el universo haciendo desastre en medio, fuimos nosotros, el Señor está dentro de nosotros, pero el Señor nos ha dado la autoridad para subyugarlo. Alabamos al Señor porque le sobre eso, pero ahora esta autoridad, esta persona se encarnó y vive en nuestro espíritu. ¿Para qué? Porque ahora somos su creación amada, somos sus hijos. Aleluya, y nos ha traído a qué? A tomar posición de la tierra. Y en esta tierra, hermanos, ¿qué hay? La rebelión completa, la desobediencia total, demonios gigantes. ¿Qué necesitamos? Laborar, hermanos, laborar, como estaba diciendo. Adán antes, nada más y debido a la rebelión tenía que trabajar. Ahora nosotros, hermanos, el pueblo de Israel, nada más iba y salía y recogía el maná, amén. Pero ahora nosotros necesitamos ir a la buena tierra, laborar cada mañana, cada tarde, cada reunión. Ahí estamos laborando, ¿qué? Nuestra comida, nuestra bebida, para poder tener, ¿qué? Esta autoridad en contra del enemigo, para poder ser uno con el deseo del Señor, del corazón del Señor. ¿Qué es el Señor? Tener un grupo de personas que sean regidas, gobernadas por Él y puedan poner a su enemigo en su lugar. Amén. Amén, hermana Clarita.